Recibimos aquí en el Foro de Noticias México a Sergio Gutiérrez Hernández, él es médico internista. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Brenda. Buenas tardes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias También por la invitación. infectólogo, además del Centro Médico Nacional La Raza. Bueno, ya nos alcanzó esta realidad, ya se han detectado algunos casos de coronavirus aquí en nuestro país. ¿Cuáles son las medidas? Yo creo que es muy importante ser referente a lo que decíamos, apelar a la tranquilidad. Es correcto, los dos casos ya, bueno, un caso confirmado y pues llegó. Precisamente estamos haciendo esto, que es la información, que es el instrumento mucho más potente Claro. para evitar mala información, para evitar este pánico que está ¿Qué hay que sucediendo. hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas recomiendas en el día a día para evitar un contagio? Retomar las medidas que se aprendieron en el 2009, en el Ajá. Con el influenza H1N1, básicamente es la misma, es el mecanismo de transmisión del virus, sí por vía respiratoria, pero fuertemente porque el virus está en zonas inertes, el lavado de manos. Estamos hablando del tema de cubrebocas. El cubrebocas Exacto. tiene un tiempo limitado de utilidad, Sí. 8 horas. Hay unos específicos que le llamamos N95, es decir, que filtra el 95% de partículas, tiene una duración de 8 horas, máximo 40 horas. Ok. Tal manera que también... Porque es perpetuo, pues. Exactamente, de tal manera. Y otro punto importante es que el cubrebocas, los convencionales, los azules, detienen partículas mayores al toser. Es decir, en contacto más o menos de 1 metro a 2 metros con el paciente. Entonces, de tal manera que a su vez los virus son suficientemente pequeños para atravesarlos. Por supuesto. Oiga, Claro. a ver, estábamos viendo, por ejemplo, ahorita el reporte de nuestro compañero Edgar Ledesma al exterior del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿no? El punto es que estaba aquí, por ejemplo, este paciente ya contagiado. ¿Se deberían de extremar las medidas de seguridad, por ejemplo, en los centros hospitalarios en donde se encuentren? ¿Por qué? Por la facilidad o no con la que se puede contagiar. Sí, tiene una tasa de infectocontagiosidad bastante alto. Un cálculo matemático llamado R0, es epidemiológico, arriba de 2, es decir, 2 o 3 pacientes se están contagiando a partir de un paciente enfermo. Y está sucediendo de pacientes sin síntomas. Y, bueno, en este caso, pues se tienen que adoptar y adaptarse a las medidas que ya aprendidas y básicamente son las primitivas. Es decir, el paciente con síntomas se aísla durante 14 días Sí. y los contactos, por supuesto, y así se evita la transmisión. Ahora, Oye. síntomas para dejar bien claro. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo es que tengo que decir, oye, esto ya está mal, tengo que ir al médico? Porque también, pues si uno tose 2, 3 días porque trae la garganta seca, pues tampoco correr, porque también los médicos van a estar, me imagino, los consultorios médicos, ya me quiero imaginar el caos. Sí, no hay un síntoma que haga diagnóstico diferente a los otros. Puede ser como el de la gripa. Es indistinguible a la influenza, a Dios. otras gripas. Sí, precisamente puede afectar más a cierto grupo de pacientes, grupos poblacionales vulnerables, como pacientes con diabetes, hipertensión, daño del corazón, o en su caso que tenga defensas bajas, múltiples causas. Mayores de 60 años son los pacientes afectados y ellos presentan datos de una neumonía, es decir, falta de aire, fiebre e involucro de órganos vitales en el organismo. Y esto afortunadamente sucede en el 15-20% de los casos. Es decir, el 80% restante de la infección por COVID-19 son síntomas muy leves, es decir, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolores musculares, La gripe. gripe normal. Oye, doctor, ¿hay métodos de seguridad extremos para los médicos que están atendiendo directamente a esta persona? Porque digo, también tienen contacto con las familias y es difícil, ¿no? Precisamente somos las personas más vulnerables porque estamos en contacto. Contacto estrecho se define de más de 15 minutos y 1 metro, 2 metros de distancia. Y es como se adquiere la infección. Hay algo interesante que arrojaron los estudios recientes, que el 43% de la transmisión sucede en el hospital, una transmisión Caray. nosocomial, de tal manera que ya se tienen las medidas importantes, se sabe la forma de contener este virus y precisamente retomando el tema del
el N95, la mascarilla N95, es el que sí ¿Cuál es puede esa mascarilla? detener. Es el blanco, hay uno cónico. Bueno, este es el que estamos viendo, por No, ejemplo, es aquí en uno pantalla, como es si uno fuera normal, pero una, es de como cartón. duro de cartón, Como de ¿no? cartón, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Esa es la mascarilla N95 que detiene el 95% de las partículas. A ver, a mí me preocupa algo que acaba de decir. Es que estos contagios se pueden dar incluso en el mismo hospital. ¿Qué medidas están tomando o qué de medidas debo ver yo en el hospital o la clínica donde estoy para saber que es seguro? Porque también ahí pueden pasar por alto algunas cosas. Exactamente. Se tiene el consultorio asignado para pacientes sospechosos y una ruta para su traslado para llegar al área de hospitalización. Si el paciente tiene síntomas leves, se puede vigilar en casa. Sí. Importantísimo, porque pues, estamos diciendo en cuanto a números de camas y, en fin, los pacientes solo se van a hospitalizar los pacientes que tienen síntomas graves. Sí. Híjole. Oiga, doctor, aquí en redes sociales, por ejemplo, nos están diciendo, hay muchos comentarios, por cierto, ya, de cómo, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este cubrebocas, digamos, uno normal, al que nos comentó ahorita, y cuál es el nombre para distinguirlo. ¿Se puede adquirir fácilmente? Sí, esta es la mascarilla quirúrgica, es la habitual, la azul o la verde. La comercial, la más comercial, ¿no? Exactamente, detiene partículas mayores de 5 micras, es decir, al toser, 1 metro de distancia, 8 horas su utilidad. Es decir, al estar en contacto cercano con alguien que esté tosiendo. Sí, Si sí, no sí. tose, pues en realidad es que no funciona. ¿Ok? Y el otro aspecto de las mascarillas mucho más específicas, el N95. 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 Tómelo en cuenta, N95. Hay tallas, inclusive, Sí, porque detiene. no permiten que respire, que pase nada por... ¿Es reciclable ese que dice? No. No. Se puede utilizar una vez. Solo Una 40 vez, horas. nada más. máximo 8 horas o en su caso máximo 48 horas si no está mojada, si no está fracturada. Es ese. ¿Es este el que tenemos? Exactamente, Ujú. exactamente. Tiene una forma de ajuste nasal, inclusive hay unas que tienen con válvulas. Sí. Y Veíamos en las fotos en China, en las redes sociales, en algunos periódicos, los daños, las laceraciones que tenían los médicos y las enfermeras porque día y noche estaban dormían incluso con Se lo dejan con puesto, este ¿no? tipo, porque lo que dice el doctor, no dejan respirar nada para que no entre ningún virus, ¿no? Muy bien. Muy bien. Doctor, pues, oiga, gracias. Oye, Gracias. nada más por último, recomendaciones que es muy importante para los que nos están viendo. lavado de manos. El virus permanece de forma variable en sitios inertes, el celular, las llaves, el laptop, en fin. Es, creo, una de las medidas más importantes. Lavado de Bien. manos. Lavado de manos, evitar viajes innecesarios, sitios de gran aglomeración. ¿Sirve el gel antibacterial? Exactamente. Algo interesante es que este virus tiene una capa de lípidos que fácilmente se puede romper con diferentes antisépticos. Ok. Entonces, básicamente es eso, las medidas de higiene. Ahora sí, la etiqueta de tos, es decir, la cara interna del codo, al toser o estornudar, esa es la etiqueta de tos, Y exactamente. toso y aquí, ok. Y la reverencia al saludar. No tocarse. Definitivamente. Porque ya No se no nos toquen, podemos por tocar. favor. No saludarse. Doctor, Gracias, doctor. gracias.